Buenos días, querida familia. Nos reunimos nuevamente alrededor de la palabra del Señor en este domingo 26 del tiempo ordinario. Nos reunimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. La primera lectura está tomada del libro del profeta Ezequiel, capítulo 18, versículos 25 al 28, Salmo 25 o 24. La segunda lectura está tomada de la carta de San Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versículos 1 al 11. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 21, versículos 28 al 32. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿Qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos. Se acercó al primero y le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en la viña. Él le contestó: No quiero. Pero después se arrepintió y fue. Se acercó al segundo y le dijo lo mismo. Él le contestó: Voy, Señor, pero no fue. ¿Quién de los 2 cumplió la voluntad de su padre? Contestaron: el primero. Jesús les dijo: En verdad les digo que los publicanos y las prostitutas van por delante de ustedes en el reino de Dios. Porque vino Juan a ustedes enseñándoles el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y prostitutas le creyeron. Y aún después de ver esto, ustedes no se arrepintieron ni le creyeron. Palabra del Señor. En el Evangelio de hoy, Jesús examina una actitud que cierra el camino al perdón de Dios, entendido el perdón como posibilidad de conversión y propuesta de renovación. La falsedad, la doblez, la hipocresía, la religiosidad de apariencias, el exceso de una fe fría, incapaz de abrirse a la novedad, a la libertad de espíritu, a la renovación del corazón y de la manera de pensar, a creer que solo se expresa la verdadera fe y piedad en los rezos, posiciones de falsa interioridad y pertenencias a grupos y asociaciones religiosas, pero extremistas, fanáticas y que terminan siendo antievangélicas, condenatorias y radicales, todo lo contrario a lo que enseñó y realizó Jesús. Los publicanos y las prostitutas os llevarán la delantera en el reino de los cielos, y no porque sean dignos de imitar, sino porque son más proclives al amor de Dios y por su condición sienten más el deseo de buscar misericordia y perdón. En mis 28 años de ministerio, puedo decir que mis mejores confesiones, muy al inicio de mi ministerio, han sido precisamente una de un sicario y otra de una prostituta. No supe más de ellos, ni supe si cambiaron de vida o no, si existen todavía o no. Pero sí sé, y puedo dar razón de ello, de que en ese momento de la confesión se abrió el cielo y se vivió la presencia de Dios en el alma de estas 2 personas. Y como el tiempo de Dios es eterno, valieron esos minutos como una eternidad. Habían dicho primero no a Dios, pero en ese momento dijeron sí, y se fueron llenos del amor misericordioso de Dios, y la gracia obró en ellos, y con toda seguridad nunca olvidarían que Dios en ese momento los abrazó y los perdonó con el sacramento de la reconciliación y de la misericordia. Y eso es lo que vale en el reino de los cielos. Dios aconteció y salvó 2 almas para Él. El cielo hizo fiesta y ellos se me anticiparon, me llevaron la delantera, como dice Jesús en el Evangelio, en el reino de los cielos. Dice Alessandro Pronsato: quizás en la iglesia de hoy hay que temer más los no del rechazo que los sí del consenso superficial, de la aprobación entusiasta, de las declaraciones que no cuentan nada, de las aclamaciones que solo comprometen la boca, de los desdenes hipócritas. Mucha gente dice sí siempre, en cualquier circunstancia y en todas partes, y todo acaba ahí. Una obediencia aparatosa con frecuencia es sospechosa. La semana pasada Jesús en el Evangelio nos enviaba a trabajar en la viña del Señor, no por una paga,
sino porque esa viña es la herencia que el Señor nos ha dado gratuitamente, por puro amor y de manera insospechada. Hoy, como dice el padre Fernando Armelini, nos promueve de grado, pues no somos trabajadores ni nos relacionamos con Dios como se relaciona un obrero con su patrón, sino que nos relacionamos con Dios como hijos, sin importar si somos buenos o malos, simplemente porque somos hijos y por lo tanto herederos. Pero nos invita a saber dar respuesta a esta filiación, no solo como hijos serviles y obedientes sin saber siquiera a qué obedecemos, sino a saber obedecer con la conciencia de saber cuál es el proyecto del Padre y por qué estamos llamados a obedecer, es decir, a escuchar con atención, como enseña la etimología de esta palabra obediencia. Así como Cristo obedeció en todo hasta la muerte y muerte de cruz, como enseña San Pablo en Filipenses 2:8. Dice el padre Fernando Armelini todavía: quien a Dios responde inmediatamente sí, seguramente no se ha dado cuenta quién es verdaderamente Dios, cómo piense y qué nos propone. Decir sí a Dios significa renunciar a la propia manera de pensar y aceptar la manera de pensar de Dios, que no discrimina y a todos nos ama como hijos. Dios no busca a los buenos según los estándares de la sociedad, no busca a los que están saciados, sino a los hambrientos para colmarlos de sus bienes. Lucas 1:53. No aprecia más al potente que se sienta en su trono, sino que se abaja para enaltecer a los humildes. Lucas 1:52. No premia a los justos por sus méritos, sino que se hace compañero de los débiles e introduce en su reino primero a los publicanos y prostitutas. Así pues, solo el que se reconoce como último, pecador y necesitado de su ayuda, podrá experimentar la alegría de ser salvado. Y podríamos decir que este es el mensaje de la palabra de Dios de este domingo 26 del tiempo ordinario. En el primer hijo, Jesús representa a los formalistas que ve encarnados en los príncipes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo, los dignatarios solemnes y a menudo hipócritas a quienes se dirige la parábola. Su respetabilidad llena su vida de satisfacción y atrae gratificación y aprobación de quienes lo observan, pero ciertamente no de Dios, que conoce su corazón, su mente, sus deseos, sus intenciones. Su forma de presentarse, su sí, son en realidad una fachada empalagosa que esconde una interioridad vacía y sin disposición a hacer lo que Dios quiere. Todos necesitamos mirarnos en este espejo, especialmente aquellos que llevamos mucho tiempo bautizados. ¿Cuántas veces incluso nuestra actitud está imbuida de respetabilidad externa, con la que intentamos parecer honestos, parecer buenos, pero es solo una máscara? Nuestros sí que tanto se parecen a los no, o más bien los ocultan. Nos detenemos en lo externo, en complacer a quienes tenemos delante, en mostrarnos lo que en última instancia no somos ni queremos ser. Y luego en el momento de la acción práctica generamos muchas buenas razones para no hacer demasiado, para justificar la propia desvinculación, la propia pereza. Con Dios no se puede hacer trampa, no tiene sentido encubrir, fingir. Con Dios solo hace falta estar en la verdad, vivir en la verdad, hacer la verdad. De hecho, uno no puede salvarse con las apariencias, con bellas palabras, con buenas intenciones o con la vestimenta de los justos. Necesitamos más bien hechos. Martin Luther King, el célebre apóstol de los derechos de los negros en América, exclamó con gran sufrimiento: no tengo miedo de las palabras de los violentos, sino del silencio de los honestos. Podríamos añadir que Dios tiene miedo, o mejor dicho, repugnancia de los falsos buenos, de los falsos positivos cristianos, de los corruptos que por fuera parecen bellos, pero en el fondo traman injusticia e inequidad,
son soberbios, envidiosos de los éxitos de los demás, intolerantes, egoístas, prepotentes y autosuficientes, como dice Pablo en la segunda lectura. Tanto es así que con amargura al final Jesús tendrá que comprobar que la conversión de un pecador o de un rebelde es más fácil que la de una persona bien pensante, segura de su justicia, engañada pensando que está llegando hasta el final. En el otro hijo, sin embargo, emerge la categoría de muchos rebeldes, de pecadores, de indisciplinados por la ley y en el juicio común, capaces, sin embargo, de gestos generosos, dispuestos a hacer florecer una flor de amor en el desierto de su existencia impura. Son los publicanos y las prostitutas de la explicación final que Jesús añade a la parábola. La voz paternal de Cristo resuena para ambos. La voz es voz de conversión y de compromiso, especialmente para aquellos que se contentan con su formalismo religioso, para aquellos que continuamente tienen la religión y la leen en los labios, pero en la realidad son indiferentes y vacíos interiormente. Quien se encuentra en este estado debe tener el valor de pronunciar un sí auténtico y no solo superficial, un sí que no oculte en sí un no real y decisivo, dice el cardenal Gianfranco Ravasi. Entre otras cosas, si no entramos en la lógica del segundo hijo, que se arrepiente, se convierte, que cuestiona su propio gusto, sin hacer absolutista su voluntad, seguiremos siendo infantiles para toda nuestra vida. Lo que importa es obedecer. Nuestra vida no cambia solo con una hermosa homilía o una catequesis escuchada aquí y allá, embelesados por las hermosas palabras recibidas, sino con actos concretos de obediencia a Dios, de una verdadera escucha que nos lleve a practicar lo que escuchamos. Debemos salir de lo nuestro, dejando de absolutizar nuestra voluntad y nuestros gustos. La fe es la gran conversión. Es el paso de la propia presunta justicia a la justificación de Dios. Jesús ve en el Hijo a quien se convierte a todos los grandes conversos de todos los tiempos. En la conversión está el tema de la evolución, del crecimiento, porque la vida es un camino de crecimiento, de estar siempre construyendo nuestra vida, de aprender y desaprender para volver a aprender. Precisamente aquellos que son conscientes de su error y por tanto pobres, probablemente abandonarán su camino. En cambio, quienes se sienten justos no se arrepienten y siguen creyendo que son justos ante Dios, porque señalan y juzgan entre quienes son justos e injustos, dignos o indignos, santos y pecadores, buenos y malos, salvados y condenados, y en nuestras comunidades parroquiales sí que vemos de estas personas, tantos santones que se creen justos por sus maneras piadosas de vivir una fe vacía. Quien sigue al Señor Jesús, quien deja de hacerse absoluto, quien hace el bien, los que no se quedan atados a los indispensables de su ego y a lo indispensable de su ego y descubren que siempre necesitan cuestionarse, que aunque hayan dicho no, luego de repensar bien, dicen sí. El Señor nos presenta una posibilidad, convertirnos a Él, cambiar de opinión, abrirnos a su grandeza, desobedeciendo nuestros gustos y deseos desordenados. Qué paz trae experimentar todo esto. Que la Santísima Virgen María, nuestra Madre, nos ayude a decirle siempre al Señor sí, aunque en muchos momentos de nuestra vida no entendamos, pero sabiendo que solo obedeciendo su palabra encontraremos el sentido de nuestra vida y aportaremos a la construcción de la nueva humanidad, donde todos seremos hijos amados del Padre misericordioso. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo,
descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que tengan un feliz domingo, un buen descanso y una feliz semana en el Señor. Y recuerden que los padres de la parroquia los queremos mucho.